Buenos días a todos. Buen día, doctor. ¿Pueden ver pueden ver las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Ya, vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Bien, ya la anterior semana habíamos avanzado un poco, una pequeña introducción acerca de lo que corresponde, algunos datos importantes. Permítanme un segundito, Bien, entonces, algunas generalidades en cuanto a lo que respecta a cardiología. Entonces, vamos a tratar hoy día de ver algunos otros componentes importantes. Recordemos que en la anterior clase estamos haciendo algunas diferencias entre las aurículas y los ventrículos. Ya habíamos mencionado que los ventrículos tienen una musculatura mucho mayor que las aurículas por el compromiso y la importancia que tienen al enviar la sangre a los diferentes lugares de nuestro organismo, ya sea a nivel sistémico, ya sea a nivel pulmonar, hablando de las cavidades derechas e izquierdas. Por ende, las cavidades izquierdas manejaban, no se olviden, sangre oxigenada, y las sangres las cavidades derechas, aurícula derecha y ventrículo derecho, manejaban sangre desoxigenada, que desde luego posteriormente debería ser oxigenada a nivel pulmonar para retornar a nivel de las venas pulmonares. Si recordamos bien, también algo importante, no se olviden que entre las aurículas y los ventrículos tenemos dos valvas, ¿no? Dos válvulas. Por un lado tenemos la válvula mitral, o también llamada bicúspide, y por otro lado tenemos la válvula tricúspide, que se encuentra a nivel de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Ambas válvulas reciben el nombre de válvulas AB o válvulas auricoventriculares porque se localizan entre las aurículas y los ventrículos. No se olviden, ya en prácticas, bueno, haciendo algunas preguntas a sus compañeros, les preguntábamos acerca del primer y segundo ruido cardíaco, y muchos no sabían de dónde viene el segundo ruido, primer y segundo ruido cardíaco, que son normales dentro de lo que es la auscultación cardíaca. Recordemos que cuando nosotros valoramos las válvulas o valoramos a un paciente, automáticamente el primer ruido cardíaco, no se van a olvidar, se origina del cierre de las válvulas AB. O sea, ¿qué quiero decir? Una vez que se cierran las válvulas auricoventriculares, mitral y tricúspide, ese cierre automáticamente va a condicionar un primer ruido cardíaco, que eso es normal. Posteriormente, vamos a encontrar un segundo ruido cardíaco que se va a originar por el cierre de las válvulas semilunares o también llamadas sigmoideas. Estas válvulas semilunares o sigmoideas están conformadas por la válvula aórtica y por la válvula pulmonar. No se olviden, las válvulas semilunares o sigmoideas, tanto la pulmonar como la aórtica, tienen tres valvas, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Tienen tres valvas y por lo tanto esa es su morfología normal. En algún momento cuando hablemos de cardiopatías congénitas, un ejemplo, la válvula aórtica puede estar conformada por dos valvas nada más. Y ahí tenemos una cardiopatía congénita donde la válvula como tal es bicúspide, ¿no? Y debería ser tricúspide. Por lo tanto, es una alteración o una alteración congénita. O en todo caso también puede haber cuatro valvas, ser cuadricúspide, o una sola valva, por lo tanto ser unicúspide. Entonces son malformaciones congénitas que se originan en el mal desarrollo de la válvula aórtica especialmente. La válvula pulmonar generalmente, bueno, la verdad no se ha visto hasta la fecha que exista una alteración en su morfología o que tenga dos o una valva nada más. Por otro lado, también mencionar, ¿no?, que las aurículas, como vemos en la parte, en la imagen, en la parte lateral vamos a encontrar esta orejuela. Las aurículas tienen orejuelas. Se menciona que las orejuelas son vestigios de lo que es el desarrollo embrionario. Los ventrículos no tienen, por si acaso, orejuelas. Lo malo es que estos vestigios embrionarios pueden favorecer en algún momento la formación de trombos en pacientes que de repente tienen algún grado de arritmia, especialmente al hablar de lo que es la fibrilación auricular. Muy bien, entonces
Son algunos datos importantes a grandes rasgos que estamos viendo en cuanto a lo que son las morfología cardíaca, pero también no mencionar, ya en la anterior clase habíamos comentado, que las válvulas auricoventriculares también se relacionan con las cuerdas tendinosas, como podemos ver en la imagen, y los músculos papilares, mismos que van a estar anclados al endocardio y miocardio de lo que son los ventrículos. Una diferencia importante al hablar de lo que corresponde las válvulas semilunares mismas que no tienen estas estructuras. ¿Qué otra característica también tienen? Por un lado, las aurículas, habíamos comentado que tiene una musculatura muy delgada. Prácticamente esta musculatura muy delgada permite una contracción pasiva de las aurículas con el posterior llenado de los ventrículos. Pero esta contracción pasiva no es muy intensa, por así decirlo, por la musculatura que presenta. A diferencia de los ventrículos, ya sea el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, cuya musculatura es mayor para poder ejercer mayor presión y poder expulsar la sangre, ya sea por la aorta a nivel ventricular izquierdo o ya sea por el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar. Muy bien. Les voy a pedir a los que no están activando sus cámaras que activen, por favor, para que no les pueda sacar de clases. Es muy importante también saber que el corazón prácticamente, al ser una estructura muy importante y al tener desde luego una morfología también muy diferente al resto de los órganos, es un órgano que tiene que ser muy bien cuidado. Y también mencionar, ¿no?, que este órgano tiene un sistema de conducción especializado. A diferencia de los otros órganos, con la excepción del cerebro, el corazón tiene un sistema de conducción especializado que va a permitir el viaje de un impulso a través de dicha estructura y poder realizarse la contracción auricular y la contracción ventricular en su momento. Como vemos acá en la imagen, nos está mostrando de color amarillo el sistema de conducción cardíaco, ¿no? Este sistema de conducción cardíaco tiene partes importantes y fundamentales que nos van a ayudar a poder tener una idea muy clara de lo que corresponde este sistema de conducción como tal. Entonces, el primer componente importante del sistema de conducción cardíaco es el nodo sinusal. Acá podemos visualizar el nodo sinusal. Este nodo sinusal se encuentra por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. El nodo sinusal es considerado el marcapaso fisiológico, el que va generando el impulso a nivel del corazón. Es una estructura autónoma. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente esta conformación de células especializadas va a generar un impulso a nivel del corazón. Y al generar este impulso va a conllevar desde luego que el mismo viaje por todo este sistema y favorezca como tal la contracción cardíaca. Entonces, podemos visualizar acá, les estoy mostrando con el cursor, el nodo sinusal. En algunos libros van a encontrar con el nombre de nodo sinoauricular o sinoatrial, que es lo mismo, no denota desde luego mayor diferencia, solamente son algunos términos que se ha dado a través de lo que es el estudio de esta estructura muy importante, que es el nodo sinusal. Posteriormente, una vez que se genera el impulso en el nodo sinusal, automáticamente este impulso va a viajar hacia el nodo AB. Pero sabemos muy bien que este impulso tiene que viajar por algunas fibras que le permitan el viaje como tal y el poder llegar al nodo AB. Recordemos que el nodo AB también es una conglomeración de células especializadas cuya estructura se encuentra en el piso de la aurícula derecha. El impulso va a llegar al nodo B gracias a las fibras interauriculares. Estas líneas de acá que les estoy mostrando con el cursor son las líneas interauriculares que permiten en cierto sentido la despolarización auricular, tanto de la aurícula izquierda como también de la aurícula derecha. Como vemos acá en la imagen, tenemos tres fibras interauriculares. Por un lado tenemos una que se va a relacionar con la aurícula izquierda, otra que va a estar en contacto prácticamente con la pared lateral de la aurícula derecha y una fibra que va a ser medial. Cada una tiene un nombre dependiendo desde luego quién fue el que prácticamente descubrió esta fibra. Por ejemplo, esta fibra que vemos acá que tiene una pequeña prolongación que se dirige a la aurícula izquierda es la fibra de Bachmann, ¿no? Es una fibra muy importante que
ayuda en la despolarización de la aurícula izquierda. Por otro lado, tenemos una fibra medial llamada también la fibra de Wenckebach. En algún momento, cuando hablemos de los bloqueos AB, un ejemplo, el bloqueo AB tenemos el bloqueo AB de primer, segundo, tercer grado. Por lo tanto, hay un bloqueo que es el de segundo grado Movitz 1, que también recibe el nombre de bloqueo de Wenckebach. Por supuesto, esto lo vamos a ver cuando hablemos de bloqueos. Entonces, esta fibra medial, como vemos acá en la imagen, recibe el nombre de fibra de Wenckebach. Y por último, tenemos esta otra fibra que se localiza a nivel lateral de la aurícula derecha, que recibe el nombre de fibra de Thorel. Estas tres fibras permiten que el impulso despolarice desde luego las aurículas y el mismo llegue al nodo AB. El nodo AB, una vez que recibe el impulso, ojo, muy importante, acá el nodo AB lo retrasa el impulso, no permite que el impulso pase de forma inmediata a los ventrículos. Los retrasa aproximadamente 0.02 segundos. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que los ventrículos se puedan llenar por completo. Porque si el impulso pasase de forma abrupta prácticamente a los ventrículos no tendrían el chance de poderse llenar por completo y lamentablemente se contraerían y expulsarían una sangre que no es en su totalidad, desde luego, en cuanto a lo que es el porcentaje que se requiere para poder nutrir y oxigenar todo nuestro organismo. Por lo tanto, una vez que el impulso llega acá al nodo AB, automáticamente los retrasa el impulso. Una vez que se llenan por completo los ventrículos, el impulso pasa a través del tronco de haz de His, que es el que les estoy señalando con el cursor, e inmediatamente este impulso se divide en dos. Una que va a ir por la rama izquierda, como ven acá, se va a ir el impulso por la rama izquierda para despolarizar el ventrículo izquierdo, y por último una rama que va a ir dirigida hacia lo que es el ventrículo derecho para poder despolarizar el ventrículo derecho. Esta fibra o esta rama del ventrículo izquierdo también va a originar a dos ramas que por un lado va a ser la anterior izquierda y por otro lado va a ser la posterior izquierda. Como vemos acá en la imagen, la rama izquierda, fíjense, acá se va a bifurcar en dos. Esta que les estoy mostrando es la anterior izquierda y esta pequeña que se dirige a la parte posterior es la posterior izquierda. La rama derecha no se divide en más ramas, por si acaso. La rama derecha es solamente una. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué la rama izquierda tiene dos ramas, una anterior y otra posterior? Porque recordemos que el ventrículo izquierdo tiene mayor musculatura y es mucho más, desde luego, la despolarización que se debe de llevar a cabo por las fibras del sistema de conducción como tal. Entonces, esa es la explicación muy importante. Ahora, esto es importante que ustedes lo sepan porque este impulso que está viajando por las fibras, por el sistema de conducción cardíaco, se va a extrapolar en lo que es un electrocardiograma. Muy importante para todos ustedes. Un electrocardiograma, un ejemplo, veo la onda P. La onda P es resultado de la despolarización de las aurículas, pero esta despolarización se da gracias a este sistema de conducción cardíaco que está conformado por las fibras interauriculares que ya les mencioné. Por otro lado, una vez que tenemos la onda P, vamos a tener una pequeña línea que es el segmento PR. Esta línea está dibujada, ¿por qué? Por el retraso que dibuja o que permite el nodo AB. En algún momento vamos a hablar de electrocardiograma y vamos a entender mejor esta situación de este retraso que produce el nodo AB. Una vez que tenemos el segmento PR, por ende, vamos a tener la presencia del complejo QRS en el electrocardiograma. Y este QRS está representado, ¿por qué? Por la despolarización de los ventrículos. Ya posteriormente tendremos la onda T. Bien, entonces el corazón, les recalco, es el único que tiene este sistema de conducción especializado. Prácticamente lo que tienen que entender es lo siguiente. Un ejemplo, si el nodo sinusal se enferma, no puede dejar de funcionar este sistema de conducción, porque imagínense que nosotros se dependiese nada más del nodo sinusal. Si nosotros dependiéramos del nodo sinusal, automáticamente, si está enferma, el corazón deja de trabajar y tendríamos, desde luego, una parada cardíaca. Pero sabemos muy bien que este sistema de conducción es tan inteligente, tan especializado, que si uno falla,
otro se hará cargo en generar el impulso, porque el impulso no puede dejar de generarse, porque este impulso favorece o va a originar desde luego la contracción ventricular como tal. Muy bien, entonces eso tenemos que tener en cuenta para todos ustedes para poder entender un poco acerca de cómo funciona el sistema de conducción cardíaco. Y vamos a hacer a ver algunas preguntas. Catherine, usted, ¿a qué frecuencia cardíaca trabaja el nodo sinusal? No sé, doctor. Ya, alguien que sepa qué frecuencia cardíaca es el trabajo del nodo sinusal, o sea, qué frecuencia cardíaca emite el impulso del nodo sinusal. ¿Quién puede mencionarme? Para que Va vayan. como de 60, va como de 60 a 100, doctor. Correcto, exacto. El nodo sinusal es, les recalco, es el marcapaso fisiológico. Por lo tanto, genera el impulso a una frecuencia cardíaca de 60 hasta 100. Si a ustedes les van a preguntar en prácticas cuál es la frecuencia cardíaca normal, va de 60 hasta 100 en una persona en actividad. En alguna literatura nos menciona que en una persona en reposo, la frecuencia cardíaca normal debería de ser de 60 a 90. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a hacer una actividad física, automáticamente que se controle la frecuencia cardíaca va a ser mayor, incluso a 100, va a estar 110, 120. Pero eso es normal, ¿por qué? Porque su cuerpo requiere más oxígeno, ¿no? Estás realizando una actividad metabólica mayor y va a requerir más oxígeno, por lo tanto el corazón tiene que bombear más sangre y al bombear más sangre aumenta su trabajo y eso es compensatorio. Entonces el nodo sinusal automáticamente ahora mismo en ustedes está generando una frecuencia cardíaca, está trabajando, está generando un impulso, ya sea de 60, ya sea de 70, ya sea de 100. Incluso me atrevo a decir que en algunos de ustedes tal vez está menos de 60 porque están en reposo, pero eso es automáticamente normal, ¿no? Eso es normal, ¿por qué? Porque es una frecuencia cardíaca con la que trabaja el corazón, 60-100, esa es la frecuencia cardíaca normal, no tienen que olvidarse. Lamentablemente ya en prácticas preguntaba, ni la frecuencia cardíaca algunos de sus compañeros sabían, pero eso ya tienen que aprenderlo pues más antes, ¿no? De todas formas, vamos repasando para hacerles recordar y no exista ningún inconveniente cuando vayan ustedes a prácticas. Ahora, a lo que íbamos, si el nodo sinusal emite un impulso a una frecuencia cardíaca de 60 hasta 100, este en algún momento se puede enfermar, como les decía, pero automáticamente otro se hará cargo, porque no se puede dejar de generar este impulso. Les recalco, si se dejara de generar el impulso, el corazón no trabaja y tenemos un corazón que no va a bombear y por lo tanto esa persona va a fallecer. Nosotros somos dependientes del trabajo del corazón, por eso es que el corazón automáticamente, si ustedes están durmiendo, el corazón sigue trabajando a una frecuencia cardíaca tal vez menor, una frecuencia cardíaca, se podría decir, de reposo, ¿no? Pero sigue trabajando. Sabemos que el corazón sí, es un órgano que tiene que bombear la sangre y que todas nuestras células requieren de oxígeno y requieren de nutrientes, ¿no? Hasta nuestro propio cerebro. Si no llega oxígeno al cerebro, no va a funcionar, va a dejar desde luego de transmitir los impulsos a nivel neuronal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al hablar del corazón y mucho cuidado al entender este sistema de conducción especializado, que a simple vista pareciera unas fibras que no denotan importancia, pero cada uno tiene una función importante. Por lo tanto, el nodo AB se puede hacer cargo si es que el nodo sinusal se enferma, porque todos tienen derecho a enfermar, hasta nuestro sistema de conducción. Generalmente el nodo sinusal puede estar enfermo por muchas causas. Un ejemplo, un paciente que tiene Chagas. Un paciente que tiene Chagas puede producir una enfermedad del nodo y automáticamente condicionar que otra estructura se haga cargo de generar el impulso. Y ahí tenemos el nodo AB. El nodo AB también puede generar el impulso una vez que el nodo sinusal se enferma. ¿Quién de ustedes me puede decir a qué frecuencia cardíaca trabaja el nodo AB? No se peleen por contestar. 60 a 100 minutos. No, De 40 a 60, si no estoy mal, doctor. correcto, ¿no? El nodo B es más flojo, ¿no? A medida que más o menos se van haciendo cargo las diferentes estructuras en generar el impulso, por ende, la frecuencia cardíaca es menor.
Entonces, el nodo AB, está en lo correcto su compañero, la frecuencia cardíaca que va a generar el impulso del nodo AB va a ser más lento, de menos de 60 hasta 40, porque habíamos mencionado que la frecuencia cardíaca normal, va de 60 hasta 100. Por lo tanto, el nodo AB es más flojo, menos de 60, que sería 59, para que me entiendan, hasta 40. Esa es la frecuencia cardíaca que va a generar el trabajo del nodo AB. Y también es un dato muy importante porque nosotros eso podemos verlo en el electrocardiograma. Nos damos cuenta que en el electrocardiograma, si tiene una frecuencia cardíaca de 36, 40, entonces puede ser que se esté haciendo cargo el nodo AB. Ojo, muy importante, hay que entender bien las palabras que menciona para que en un futuro me digan, no, doctor, usted ha dicho que siempre. No, no es así. Entonces, algunos electrocardiogramas podemos visualizar que desde luego la frecuencia cardíaca esté a un ritmo de repente de una frecuencia cardíaca de 36, 40, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, menos de 40, o perdón, 40 hasta menos de 60, prácticamente podría crear alguna sintomatología en el paciente, porque si tengo una frecuencia cardíaca de 40, una frecuencia cardíaca de 42, la sangre va a llegar muy lento al cerebro, ¿no? Porque el corazón se está contrayendo muy lentamente y puede manifestarse algunos síntomas en el paciente, como mareos, en algún momento tal vez síncope, ¿no? Que es muy importante el saberlo. A ver, ¿quién me puede mencionar qué es síncope? Porque me escuchan. Desmaio. Son Síncope desmayos, ¿no? é desmaio que ocorre quando se hace falta de sangre oxigenada en el cerebro y la persona desmaya. Ya, está bien. ¿Alguien más? ¿Qué más me puede decir que es síncope? Ya, en resumen, es la pérdida del conocimiento, el síncope. Muy importante, ¿no? El paciente pierde el conocimiento, pero este síncope es propio del corazón, por si acaso. Tengan mucho cuidado al hablar de este término, porque alguna vez hay pacientes que me transfieren a la consulta y me dicen lipotimia, o me dicen, en todo caso, desmayo, que no son diagnósticos, la verdad, que no se relacionan con alguna alteración en el trabajo del corazón. El síncope es la pérdida del conocimiento súbito. Súbitamente el paciente pierde el conocimiento, pero lo recupera de forma rápida. O sea que automáticamente el paciente ya está nuevamente recuperándose de esa pérdida del conocimiento que dura segundos. Esta pérdida del conocimiento es súbita, no nos da chance a comunicar. Alguna vez de repente han visto a alguna persona que incluso nos menciona, ¿no? Creo que me voy a desmayar y nosotros, bueno, pues lo socorremos o alguien lo socorre. Pero en el síncope no hay ese chance de avisar de que, bueno, de repente se va a perder el conocimiento. Es una diferencia importante entre lo que es una lipotimia y un síncope. Una lipotimia es un desvanecimiento progresivo donde, bueno, prácticamente la persona que lo está padeciendo puede comunicar o puede alertar de esta situación. Pero en el síncope no, el síncope es rápido, bruto, por eso nosotros tenemos que preguntar siempre al paciente, si pensamos en una pérdida de conocimiento de origen cardíaco, entre comillas, síncope, pregunten siempre, ¿fue súbito? Sí. ¿Duró pocos segundos? Sí. ¿Se recuperó rápidamente? Sí. Entonces tenemos harto chance de que sea un síncope de origen cardíaco. Una diferencia muy importante con lo que es una convulsión. En una convulsión el paciente puede tener relajación de esfínteres, ¿verdad? De repente ahí orinarse o de repente tener una defecación sin control, en algún momento puede tener movimientos tónico-clónicos y en algún momento, desde luego, el paciente puede tener también incluso pérdidas de la memoria. Cuando un paciente convulsiona, a veces no recuerda qué pasó antes de la convulsión, incluso no recuerda en qué día es. Algo que no pasa en el síncope, por si acaso. ¿Ah? Entonces, nosotros siempre que hagamos el interrogatorio tenemos que saber y preguntar con exactitud cómo puede ser esa pérdida del conocimiento. El síncope como tal es propio del corazón y las características que les he mencionado son muy importantes para que ustedes puedan alertar y saber que hay gran probabilidad de que el corazón de repente esté trabajando muy lento. Y algo que les comento, ¿no? Hace 2 días, un ejemplo en mi trabajo en la Caja Nacional, lamentablemente teníamos un paciente que estaba con una frecuencia cardíaca de 36 y lo vieron creo que 7 especialistas, 7 médicos que están haciendo la especialidad y un montón también de enfermeras que nunca nadie le controló la frecuencia cardíaca.
todos reportaban en la historia clínica que tenía 70, 70, 70. Entonces, ¿qué pasó? Uno se la inventó y el resto copió lo que se inventó, ¿no? Lamentablemente el médico. Entonces, no tenemos que incurrir en ese error. Ustedes tienen que automáticamente, si están con el paciente, ausculten, vean, hagan el interrogatorio correspondiente, porque sabemos que esto puede repercutir con el tiempo a nivel multiorgánico y conllevar incluso al fallecimiento de la persona. Por lo tanto, si ustedes auscultan y ven que la frecuencia cardíaca está baja, automáticamente, ojo, traten de estudiar por qué esa frecuencia cardíaca baja. Muy bien, entonces continuamos. El nodo AB prácticamente también se puede enfermar, muy importante. Ahí hablábamos de los bloqueos auriculoventriculares, que es muy interesante, muy bonito esta alteración cuando nosotros lo valoramos en el electrocardiograma. Entonces, el nodo AB si se enferma, no quiere decir que el corazón deja de trabajar, no. También se puede hacer cargo otra estructura, y en este caso se puede hacer cargo esta fibra o este haz muy importante, que es el haz de His o el tronco de haz de His. El tronco de haz de His también puede generar un impulso, pero también es flojo, o sea, es mucho más flojo que el resto de las otras estructuras que generan el impulso. ¿Quién de ustedes me puede decir a qué frecuencia cardíaca trabaja el haz de His? Doutor, creo que de 20 a 30. De 20 a menos 40, ¿no? Entonces, menos de 40 hasta 20 es la frecuencia cardíaca que puede ir trabajando el tronco de haz de His en el sentido de generar el impulso, ¿no? Entonces, es mucho más flojo si se dan cuenta, pero sí, es una frecuencia cardíaca que ya de plano, les soy sincero, nos tiene que alertar, porque el paciente ya con una frecuencia cardíaca menor a 40 o más de 20, automáticamente va a presentar sintomatología, ¿no? Entonces, esto es incompatible con la vida. Una frecuencia cardíaca de 40, 42, 36 es incompatible con la vida porque el paciente sí o sí va a referir manifestaciones. Es ahí donde tal vez nosotros introducimos, ¿no? La palabra marcapaso. Entonces, en algunas situaciones nosotros requerimos el instaurar, colocar un marcapaso, siempre y cuando verifiquemos que el corazón no está trabajando con una frecuencia cardíaca apropiada. Y por último tenemos las fibras de Purkinje. Recuerden que las fibras de Purkinje son terminaciones del sistema de conducción que se encargan de la despolarización periférica. Acá podemos ver estas líneas amarillas que vemos acá, son las fibras de Purkinje que están, desde luego, se encargan de despolarizar toda la periferia de los ventrículos. ¿Y a qué frecuencia? Dime. Doutor, uma dúvida. Então, se formos a somar todos os fatores, uma pessoa que está com um impulso cardiorrênico de elas de risco, e ela está com isso compatível com a vida, pero com isso, com um bombeamento tão curto, pode-se dizer que a pessoa entra automaticamente em coma, em morte cerebral também? No, no, generalmente estos pacientes no entran en coma, son términos, un término que no manejamos en cardiología, esto del coma, ¿no? Más el coma es un término que se maneja a nivel de un trastorno neurológico, ¿no? Pues ahí encontramos, ahí entramos en la escala de Glasgow, si alguna vez ustedes ya lo han escuchado, que es una escala que medimos varios, ¿no? Varios parámetros, desde lo que es el compromiso verbal, el compromiso motor, etcétera. Pero acá, hablando del corazón, con una frecuencia cardíaca de repente de 20 a 40, el trastorno mayor que se va a ver es a nivel neurológico. ¿Qué quiere decir? Que como el corazón está trabajando tan lento, la sangre oxigenada llega muy lentamente al cerebro. Y lo más característico en el paciente es que va a tener de repente pérdidas de conocimiento a repetición, ¿no? El paciente va a desvanecerse, va a recuperarse, va a desvanecerse, o va a tener bastante mareos porque no se está irrigando, no se está proporcionando la oxigenación requerida al cerebro para que el cerebro pueda trabajar y coordinar con la función multiorgánica, ¿no? De todo nuestro organismo. Por lo tanto, la característica más importante generalmente en estos pacientes es el síncope. Ahora, algo importante, ustedes tienen que tratar de hacer una conducta con el paciente en el sentido que tal vez
el paciente esté hospitalizado, porque muchos pacientes lamentablemente cuando tienen síncopes se pueden, ¿no?, ocasionar un TEC, y lamentablemente de repente es un TEC hemorrágico donde tendría que operarse, ¿no? Operarse por la hemorragia producto de la caída, y también habría que colocar el marcapaso, porque a la fuerza tiene que colocar su marcapaso porque esa frecuencia es incompatible con la vida. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes, y como médicos, como especialistas, nuestro objetivo siempre es evitar complicaciones, ¿no? No solamente es tratar, sino evitar que mi paciente se me complique por alguna alteración que presente. Entonces, el compromiso de colocar el marcapaso es que ese corazón pueda trabajar de forma correcta, hablando de la frecuencia cardíaca, y pueda proporcionar toda la oxigenación requerida por nuestro organismo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si tienen alguna pregunta, no se preocupen, me la hacen ya para poder aclarar alguna duda que tengan. Yo sé que, bueno, por las clases virtuales a veces quedamos con muchas dudas, pero por lo menos aclarar algo que les está incomodando y que no la saben, vamos a hacerlo desde luego. Bueno, por otro lado, no se olviden también las fibras de Purkinje se pueden hacer cargo de generar el impulso cardíaco, ¿no? En algún momento, aunque es raro, la verdad muy raro, pueden hacerse cargo. Estos emiten un impulso a una frecuencia cardíaca menor a 20. Son mucho más flojos, de todos son los que emiten una frecuencia cardíaca muy inferior. Y por lo tanto, prácticamente menos de 20, estoy seguro que es también, ¿no?, si se dan cuenta, es incompatible con la vida. La verdad, yo no he visto pacientes que sean dependientes del ácido de His, perdón, de las fibras de Purkinje. Sí he visto algunos pacientes que tienen alguna estimulación del tronco de haz de His, que desde luego se refleja con un trastorno a nivel del electrocardiograma, que lo vamos a ver posteriormente, no se preocupen. Pero si vemos, cada estructura del sistema de conducción cardíaco es fundamental para que se despolarice el corazón y pueda bombearse la sangre de una cavidad a otra, y de estas cavidades que son los ventrículos bombearse ya sea a pulmones o a nivel sistémico como tal. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Todo claro, chicos? Doutor, essa estrutura cardiogênica, ela queda entre as paredes do coração, não? Então, é impossível fazer alguma modificação nela, não? Porque estava pensando que algum dia, quando estão sendo implantes de órgãos de pressão que estão sendo agora, poderia ser reemplaçado, pero não creio que isso pode ser reemplaçado, não? En sí, Porque bueno, estão sí, sí podemos hacer un trasplante cardíaco, ¿no? Pero no podemos reemplazar el sistema de conducción. El sistema de conducción es un sistema muy sensible, que si tiene supongamos un ejemplo, si yo tengo hipertensión y es una hipertensión mal controlada por años, esta hipertensión me puede conllevar a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, o sea, la musculatura del ventrículo izquierdo se hace más prominente. Este hecho puede hacer que existan pequeños puntos de microfibrosis por lamentablemente la hipertrofia. Si uno de estos puntos de microfibrosis puede coincidir con el trayecto de la fibra un ejemplo, de la rama izquierda, automáticamente puede ser que esta rama deje de trabajar, ¿no? Ahí hablamos de los bloqueos completos de rama izquierda o rama derecha. Por ende, o sea, el ejemplo que te estoy dando es para que me entiendas que es tan sensible que si hay una pequeña microfibrosis, yo no tengo ningún medicamento para revertirme esto. El corazón, claro, va a darse modos. Es tan inteligente el sistema de conducción que se va a dar modos para que el impulso pueda despolarizar el ventrículo izquierdo. Porque esta rama izquierda que les estoy mostrando con el cursor, se encarga de despolarizar el ventrículo izquierdo. Esa es su obligación. Y si tiene una rama anterior y otra posterior, es para poder despolarizar toda la cavidad como tal. Pero imagínate que tenga una microfibrosis acá, el impulso no va a pasar porque lamentablemente es una fibrosis que no permite el paso del impulso. Pero eso no quiere decir que el ventrículo izquierdo deje de trabajar, de despolarizarse, porque sabemos que el ventrículo izquierdo tiene que expulsar la sangre. Por lo tanto, automáticamente el impulso se da modos, viaja por otros lugares para poder despolarizar el ventrículo izquierdo. Que eso lo vamos a ver cuando hablemos de bloqueos de rama, ¿no? Para poder entender mejor cómo viaja el impulso a nivel ventricular.
pero no podemos nosotros reemplazar el sistema de conducción. Es propio de cada corazón y es muy sensible para poder hacer tal vez alguna extracción del mismo. ¿Alguna Ya, otra gracias, pregunta? doctor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces continuamos. Es muy interesante esto, pero tenemos que avanzar. Poco a poco vamos a ir desglosando de repente, cada punto importante que se está tomando en cuenta, ¿no? Ahora, esto es también fundamental para todos ustedes. Muchos piensan que el corazón está en la región costal izquierda. Incluso a la consulta vienen muchos pacientes y tal vez ustedes los van a tener que nos reflejan un dolor a nivel costal izquierdo. Pero generalmente el dolor de tipo cardíaco se localiza a nivel retroesternal, detrás del esternón. ¿Y por qué? Porque el corazón, si vemos en esta imagen, nos está mostrando que gran parte está localizado a nivel retroesternal. El esternón, recordemos, es una estructura ósea bastante, se podría decir, maciza, puesto que su obligación es proteger al corazón. Si bien la punta o el ápice del corazón está localizado al lado izquierdo, pero la mayor parte, fíjense, está a nivel retroesternal, a nivel del mediastino. Y desde luego el corazón, su localización es muy fundamental y muy importante porque este órgano prácticamente va a estar protegido por otras estructuras, tanto a nivel posterior como a nivel lateral. Fíjense que al nivel lateral vamos a encontrar los pulmones, ¿no? Que son estructuras muy importantes que intervienen en el cambio de cambio gaseoso. Pero sabemos muy bien que el corazón, como vemos en la imagen, es un órgano que, si bien va a estar localizado a nivel del mediastino, es un órgano que también va a tener la protección necesaria y también va a tener las capas que lo van a proteger para evitar algún desgarre o alguna laceración, producto tal vez de alguna contusión que podemos tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de dolor a nivel del corazón, el dolor generalmente se localiza, les recalco, a nivel retroesternal. Y se puede irradiar, desde luego, se puede irradiar este dolor que se está condicionando, tal vez producto de un infarto, un ejemplo, ¿no? Porque nosotros tenemos pacientes que pueden tener un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, este corazón puede en algún momento sufrir por este infarto y el dolor típico a nivel retroesternal. Este dolor se puede irradiar a nivel de lo que es maxilar inferior, también se puede irradiar a nivel interna del brazo izquierdo. En alguna literatura y hoy en día se está viendo que también